El sobrepeso es como ese primer escalón y luego viene la obesidad en diferentes grados. El problema radica en que se asocia con enfermedades. El índice de masa corporal es una guía, pero realmente uno tiene que valorar a cada persona de una manera individual, personalizada. En ese orden de ideas, no solo el grado de sobrepeso, sino la historia de sobrepeso va a ser muy útil para definir el tipo de tratamiento. En el episodio de hoy, obesidad y sobrepeso en Colombia. Bienvenidos a Es Cuestión de Peso, el podcast del Hub Bariátrico. Hoy nos acompaña el doctor Germán Piñeres Silva. El doctor Germán es gastroenterólogo, endoscopista y cirujano bariátrico de la ciudad de Bogotá y además es el director científico del programa Peso Saludable, que está adscrito a varias instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá, como Clínica del Country, como Cobos Asociados. Bienvenido, doctor Piñeres. Viviana, muchísimas gracias. De verdad que aprecio mucho la oportunidad de estar acá contigo y la oportunidad de poder hablar con la gente sobre uno de estos temas que me parece particularmente importante por lo amplio que es, una condición que se padece en la sociedad y particularmente para que la gente tenga la oportunidad de tener una opinión profesional, ¿sabes? Porque desafortunadamente el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en tierra de nadie y los pacientes están expuestos a una serie de información que muchas veces no solo no es clara, sino que puede ser incluso nociva en su propósito de bajar de peso. Entonces, agradezco mucho este espacio. Gracias, doctor. De verdad que usted se nos anticipó de una muy buena manera sobre la temática que vamos a trabajar hoy con su audiencia, y es eso, hablar de obesidad y sobrepeso. Realmente entender qué es una cosa y qué es la otra, doctor. Entonces me gustaría que comenzáramos hablando de eso. ¿Es lo mismo sobrepeso y obesidad? Bueno, mira, es una condición que podríamos decir que es lo mismo, simplemente que al ser progresiva, el sobrepeso es como ese primer escalón. Sí. Y luego viene la obesidad en diferentes grados. Entendido. En ese orden de ideas, dependiendo el exceso de grasa en kilos, pues aparecen los diferentes grados. El sobrepeso, como decía, es el primer escalón, luego viene la obesidad grado 1, grado 2, obesidades mórbidas, superobesidades. Y aparece, o nosotros los médicos nos guiamos con una escala que no es una guía, no quiere decir que sea 100% precisa, pero es una guía con la que nosotros también trabajamos y de esa manera también orientamos el tratamiento. Entonces, no los quiero complicar, pero es el índice de masa corporal que puede ser calculado, un índice de masa corporal que va hasta 25 se considera sobrepeso, ya luego hasta 30 es obesidad grado 1, 35 grado 2 y allí en adelante, y de esa manera pues tiene su carácter progresivo. Ok, doctor, fíjese que alrededor de eso también hemos encontrado una palabra que se nos volvió muy familiar desafortunadamente y fue que aprendimos a hablar de pandemia, ¿no? Claro. Y ya creo que casi todos de una u otra manera entendemos qué significa una pandemia, pero nos sorprende muchísimo que encontramos cada día llamando más tanto la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad pandémica. ¿Nos podrías contar, Doc, por qué ustedes desde la sociedad científica están hablando de este tema y lo están mencionando de esa forma? Bueno, mira, es que es un problema de salud pública y que en este momento tiene un carácter global. O sea, son pocas las sociedades, los países que de pronto se libran de este problema. Y ha adquirido un carácter epidémico. Desde 1975 a hoy se ha triplicado el número de la población que empieza a padecer sobrepeso y obesidad. Al punto que, si hablamos a nivel mundial, fíjate que ya no solo es un problema en adultos, sino que la obesidad infantil. Cerca tenemos un país hermano como es México, que tiene el mayor índice de obesidad infantil en el mundo. Y todos nos hemos ido contagiando de esto. Si hablamos de nuestro caso en Colombia, podríamos decir que 1 de cada 2 personas ya tiene sobrepeso.
2 de cada 5 ya tiene obesidad. O sea, esto realmente es un problema serio que ha venido escalando. Y tal vez su asociación con enfermedades es lo que finalmente lo convierte en un verdadero problema de salud pública. En la medida en que uno podría decir que el sobrepeso y la obesidad, pues, bueno, es aquella persona gordita que si no le incomoda, que no pasa nada, se siente bien, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, en ese orden de ideas uno diría, bueno, pero entonces no es una enfermedad, es una condición. El problema radica en que se asocia con enfermedades. Sí, eso y son enfermedades silenciosas que tienen un carácter crónico. Y si lo vamos a llevar a un plano de salud, imagínate que el 90% de las enfermedades crónicas no transmisibles llevan a mortalidad y tienen relación con el sobrepeso y obesidad. Si lográramos controlar esto, no te imaginas el impacto en los sistemas de salud, cómo sería de positivo. Exacto, o sea, estaríamos, perdóname doctor, trabajando hacia prevención de enfermedades que hoy día estamos viendo, ¿no? Tú mencionabas enfermedades, de hecho algunas muy catastróficas y algunas crónicas, ¿no? ¿Nos podrías de pronto, así rápidamente para que a tu audiencia se le quede claro, qué enfermedades se podrían ellos evitar al tratar de pronto ese pequeño sobrepeso a tiempo y evitar lo que se convierte en una obesidad? Bueno, mira, hay un sinnúmero de enfermedades que podríamos clasificar, digamos, físicas y psicológicas. Desde el punto de vista físico podemos hablar desde el gordito que empezó a roncar, donde el ronquido no es el problema, no es el ruido, sino que empieza a presentar apnea. Sí. Una condición muy delicada en la medida en que el cerebro en la noche mientras duerme no se oxigena y el corazón está forzado al lado de los pulmones trabajando el doble en la noche para oxigenar el cerebro. Esa apnea hace que el corazón, los pulmones, el cerebro terminen sufriendo. La diabetes, particularmente la que denominamos tipo 2, que es la relacionada con la obesidad, causada por una situación de resistencia a la insulina, en la medida en que aumenta el grado de sobrepeso, aumenta esa resistencia y por ende la condición de la diabetes, la hipertensión, el riesgo de infartos, derrames cerebrales, la asociación con cáncer. En el caso de las mujeres, cáncer de seno, hay mayor predisposición cuando hay obesidad, cáncer de colon. O sea, hay un sinnúmero de enfermedades, todo lo que es la patología osteomuscular, los dolores lumbares, problemas de rodillas, en fin, articulares, todo esto por el sobrepeso. Y si pasamos a un plano psicológico, realmente la afectación emocional es muy grande en la medida en que hay problemas de autoestima, ¿sabes? Claro. Ahora, estamos viviendo en una sociedad donde realmente el sobrepeso tiende a ser un factor de discriminación laboral, discriminación a todo nivel. Y obviamente, esto lo vemos desde los colegios. Es que mira cómo a veces es un poco gracioso, pero realmente aquel que lo sufre genera mucha angustia, mucho malestar. El gordito viene siendo el referente, entonces en el colegio, no, mira, que el que está allí al lado del gordito, ¿sí? Mira, situaciones, me acuerdo, ahora que hablamos de esto, me acuerdo realmente con mucha tristeza una paciente, fíjate, que tenía un sobrepeso marcado y entraba a uno de los bancos que tú entras, abre la puerta, pasas, cierra y abre la otra. Y resulta que ella entró, pero la puerta última no le abría. Y la máquina le decía, no, que solo una persona a la vez. Wow. O sea, y se le salían las lágrimas. O sea, situaciones de estas. Tú vas en un avión, o sea... Es incómodo. Es incómodo, Entonces todo esto empieza a afectar esa higiene emocional y eso obviamente tiene una repercusión en el desempeño personal y profesional de las personas. Sí, es cierto. Entonces fíjate cómo
de una condición de exceso de grasa se derivan una serie de situaciones y por eso la alarma y la importancia de advertir, ¿cierto? Para que la gente sea consciente de esto y desde muy temprano empiece a controlar. Y controlar me refiero a que esto está, así como hay una serie de factores, el estilo de vida es absolutamente importante. Es un factor predominante en la medida en que el estilo de vida hoy en día es ideal para subir de peso. Por eso hablamos de lo que tú decías. La epidemia del siglo XXI es esta. El COVID ya pasó, esta sigue y seguirá. Es la que tenemos ahorita al frente, Doc, y tocas un tema importante y es que es una condición que a veces no es de una sola persona, sino que afecta a todo, afecta al entorno familiar. Encontramos familias completas padeciendo de la misma condición y creo que es importante romper y ser disruptivos y generar algunas alternativas para esto, ¿no? Viviana, ese tema que tratas es bien interesante porque además uno tiende como a excusar una situación. Entonces, a veces el paciente con sobrepeso dice, pues doctor, no es culpa, o sea, toda mi familia es así. Sí, es cierto. Es un tema genético. Sí. A pesar de que hay cierta influencia de la genética, la epigenética, que son los hábitos, el tema cultural, es más importante, diría yo. Porque en esa familia que tú dices, donde todos son gorditos, más que la genética son los hábitos. Yo he tenido la oportunidad, mira qué interesante, yo he tenido la oportunidad de visitar pacientes en sus casas y entonces encuentro yo, obviamente sin un ánimo de crítica ni nada, pero encuentro yo, llegué a la hora de la cena y tienen 2 pizzas de este tamaño, el niño más pequeño está comiendo, hasta el abuelo, todos obviamente tienen con sobrepeso, pero entonces claro, o sea, no es la genética, son los hábitos. Y tenemos un problema serio en Colombia, porque es que realmente somos, yo lo diría entre comillas, el país de las harinas. Imagínate nosotros criados con sancocho, Viviana. Ya tenemos el disco rayado, papa, yuca, plátano, arroz, mazorca y arracacha en un solo plato. Papas. O sea, desde un punto de vista nutricional esto es una locura. Es cierto. Pero colombiano que se respete le encanta el sancocho. O sea, llegar uno a decirle, oiga, eso no está bien, es muy difícil de entender. Y nos inventamos las arepas, las empanadas, las almojábanas, el pan de bono, o sea, es una locura. Los dulces ni se diga, porque están todos. Y redulces. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de comparar con otra sociedad, es cuando notas la diferencia, pero cuando tú estás inmerso acá, que no tienes la posibilidad de comparar. Sí. Estás alrededor de los factores condicionantes, doctor. Y fíjese que me gustaría de pronto saber si yo en mi familia, como de pronto puede pasar con algunas de las personas que hoy nos están viendo, nos están escuchando, tengo alguna condición o tengo una o varias personas. Hoy día desde las sociedades médicas científicas, ¿qué hay? ¿Con qué cuento? Porque estamos saturados de una cantidad de ofertas comerciales que sabemos que no están bien. Pero usted, representando una sociedad médica, ¿nos podría decir de pronto rápidamente qué hay? ¿Con qué contamos hoy? Bueno, mira, este es un plano que era lo que te decía al principio. Desafortunadamente, en temas de sobrepeso, donde no hay una regulación clara, tú puedes encontrar, lo digo con respeto pero con claridad, tú puedes encontrar que te ofrecen un tratamiento en un spa, en una peluquería, hasta el médico más prestigioso. Y desafortunadamente la gente está expuesta a toda esta, porque ahora más aún con las redes sociales y todo esto, pues tú puedes encontrar tratamientos y depende de lo que te digan. Entonces, si vamos a hablar desde un punto de vista médico, científico, objetivo, por ejemplo, en la Sociedad Colombiana de Cirugía Bariátrica existe una serie de profesionales, expertos, idóneos, donde se ofrecen diferentes opciones, no necesariamente todas quirúrgicas, el espectro es muy amplio, pero que podríamos decir desde un punto de vista de evidencia científica que esos procedimientos bariátricos son los que realmente están más cercanos a controlar
¿sí? El sobrepeso y la obesidad, o sea, con evidencia científica. Pero ¿qué ocurre? Tú vas a encontrar la dieta, o sea, ahora todo el mundo tiene una dieta, ¿no? Sí, estamos saturados. O sea, cada quien que quiere volverse famoso en redes, entonces arma su dieta, arma su esquema de tratamiento. Incluso, fíjate que hoy en día, en el tema, por ejemplo, de cirugía plástica, los cirujanos plásticos hoy tienen una ética en donde son capaces de decirle al paciente, no, mire, usted no es apto para hacerse una liposucción, usted primero tiene que controlar su sobrepeso y luego vamos a tratar su inconformidad estética, pero la obesidad no es tratada con procedimientos estéticos, es la inconformidad estética que queda después de que se ha hecho, que me quedó un gordito, que me quedó esto, que se me cayó aquí, entonces, hoy en día, afortunadamente, en el gremio médico, los cirujanos plásticos también, y trabajamos incluso en conjunto. En conjunto, sí. Para poder brindarle a los pacientes, pues algo realmente ético, efectivo, donde no esté su salud en riesgo. Por eso te decía al principio, Viviana, la importancia de este espacio y mi gratitud porque me invites, porque es una oportunidad de que la gente conozca de primera mano, porque es que los médicos no tenemos un espacio, ¿sabes? Sí. Por un lado no lo tenemos y por otro lado a veces no nos gusta, ¿sabes? Compartir con la gente, pero me parece que es muy importante y particularmente cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, que es un problema muy serio de salud pública. Así es, doctor, y de verdad que nos complace también tocar este tema y creo que no va a ser el único espacio, ojalá podamos tenerlo nuevamente hablando más profundamente de cada tópico, doctor, pero me gustaría dejarles algo también a las personas y es, si yo soy una persona que tengo esa condición, si sé que voy a posiblemente a tener una complicación bajo esa condición inicial, ¿cuál usted recomendaría que sería la ruta del paciente? Es decir, ¿a qué especialista debo ir? ¿Cómo debo preguntar en mi sistema de salud? ¿Qué recomendaciones le da? O sea, si de pronto nos podría regalar una ruta para ese paciente y que sea para él más fácil encontrar una solución adecuada. Bueno, mira, yo lo primero que diría es que consulten a un médico. No voy a decir una especialidad como tal, pero que consulten a un médico que seguramente él va a saber a dónde diferirlos. El problema es cuando tú no consultas a un médico y entonces allí te pierdes en una serie de caminos y tratamientos y a veces te terminas haciendo daño. Entonces, lo primero es que vayas a un médico, ¿sí? Y obviamente este ya es un tema muy especializado. Entonces, existe un espectro amplio de procedimientos bariátricos y yo creo que esto es importante aclararlo. Bariátrico en su etimología significa control de sobrepeso, porque ahí hay mucha confusión. A veces se habla de bariátrico, la bariátrica, la cirugía bariátrica, y todo se encasilla como en un mismo costal cuando no es así. Y hay temores a veces y cosas por mala información. Bariátrico oscila desde un procedimiento como el balón gástrico hasta la cirugía más compleja, ¿sí? Como puede ser un bypass o otros inclusive. Todo esto es bariátrico. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente aquellos especialistas, hay que buscar un especialista dedicado al sobrepeso y obesidad. Ahora, nosotros trabajamos en conjunto con otros médicos, entonces están psicología, sí, nutrición, en fin. Todo un equipo. Pero tiene que ser eso, un equipo experto en manejo de sobrepeso y obesidad y saber con quién. Porque si es un procedimiento endoscópico, pues tiene que ser un experto en endoscopia. Y no solo experto en endoscopia que te haga el procedimiento, sino que tenga todo el equipo, porque esto es multifactorial y debe ser tratado con integralidad. Entonces no simplemente el endoscopista que me ponga el balón o que me haga esto, lo mismo con el cirujano. Un cirujano, pero que tenga el equipo completo para poder ofrecerle la integralidad, sí, al paciente, porque hay muchos factores acá. Correcto, doctor, y de verdad que entendemos que no hay una sola dirección, sino que lo importante es llegar hacia medicina y de medicina derivarlo dependiendo de la condición del paciente. O sea,
Hoy en el capítulo nos quedan creo que 3 cosas y 3 temas que usted tocó muy claro, y es el tema del índice de masa corporal para podernos clasificar, para saber si realmente tenemos sobrepeso, si realmente tenemos obesidad, el tema de que es una patología que maneja muchas cosas alrededor y que debemos tener en cuenta nuestros hábitos, nuestros antecedentes familiares, pero además también entender que estamos hablando de bariatría en general y que por lo tanto es una especialidad médica y que debemos tratarla médicamente. Doctor, no sé si le gustaría dejarle algún otro mensaje a las personas antes de terminar nuestro capítulo. Pues yo quisiera de pronto complementar eso que acabas de decir. El índice de masa corporal es una guía, pero realmente uno tiene que valorar a cada persona de una manera individual, personalizada. En ese orden de ideas, no solo el grado de sobrepeso, sino la historia de sobrepeso va a ser muy útil para definir el tipo de tratamiento. De otro lado, el estilo de vida. Aprender a comer, actividad física, higiene emocional, son pilares básicos que deben ser objetivo de corto, mediano y largo plazo. Tú puedes apoyar a un paciente con un procedimiento, pero esa es la matrícula de todo el proceso. Es la ayuda, es el primer paso. Luego todo este enfoque posterior tiene que ir hacia un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que nos queda el mensaje supremamente claro. Nos encantó su participación y ojalá lo podamos volver a tener nuevamente. Viviana, mil gracias. Reitero mi gratitud y la oportunidad de haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias. Así concluimos el día de hoy este capítulo de Es Cuestión de Peso, el podcast del Hub Bariátrico. Hoy nos acompañó el doctor Germán Piñeres. Les dejamos en nuestras redes. Por favor, coméntenos si tienen alguna inquietud o alguna duda y los esperamos en nuestros siguientes capítulos. Toma decisiones informadas. Es Cuestión de Peso, el podcast. Somos el Hub Bariátrico. Síguenos en nuestras redes sociales.